El tema de la predicación es gozo, oración y agradecimiento. Gozo, oración y agradecimiento. El apóstol Pablo, en los últimos versículos que estudiamos en los pasados martes, nos hablaba de el deber que tenemos como cristianos hacia los demás hermanos. Y hemos leído que tenemos de que alentar a los débiles, a los desanimados, y nos habla de la responsabilidad que tenemos hacia los demás como cuerpo en Cristo. La palabra de Dios nos da responsabilidades. Pero llegamos a un pasaje donde encontramos el deber con nosotros mismos. Ahora ya no es con el otro hermano. Los siguientes versículos que hemos leído, el 16, el 17 y el 18, encontramos tres mandamientos. Tres mandamientos que Dios ha dejado para que nosotros mismos los pongamos en práctica. Vuelvo y repito, insisto, son mandamientos personales. Si somos cristianos, esta palabra debe de ser para nosotros un vivir todos los días. Es un imperativo. Es una exhortación a tener un gozo constante, a tener una oración permanente y ser agradecidos constantemente. Estas cosas no son con el otro, son con nosotros mismos. Y si leemos el versículo 18, dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que siempre estemos gozosos, que siempre estemos orando y que siempre seamos ¿qué? Agradecidos. Estas tres cosas, hermanos, Iglesia Cristiana Hashem, son tres puntos importantes que nos habla esta carta, en las cuales son la voluntad de Dios. Son tres imperativos, cada uno está entrelazado con el otro, no se divorcian. Entonces vamos a ver con la ayuda de Dios cómo podemos entender esta palabra y llevarla a la práctica personal. El apóstol Pablo, en sus cartas que escribió inspirado por Dios, 50 veces empleó la palabra gozosos o regocijados. 50 veces. Ninguna otra religión en el mundo da mandamientos de gozarse. Ninguna otra. Y podemos buscar cualquier cantidad de religiones. Solamente el cristianismo es la única religión, por decirlo así, donde los seguidores de Jesús tenemos el mandamiento, la orden de mantener un gozo en el Señor. Con esa breve introducción vamos a abordar el primer punto. Dice, estad siempre gozosos. Es importante entender la exactitud y la precisión de que tenga el cristiano en su mente esta palabra. La exhortación que Pablo estaba haciendo a los hermanos en Tesalónica era a que siempre estuvieran gozosos. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo le hacemos con los problemas, pastor? Porque es difícil no tener problemas, es inevitable no tener dificultades. No siempre tendremos el ánimo para mantener el gozo del Señor. Pero vamos a ver a qué se refiere esta palabra de estar siempre gozosos. Vamos a ir a unos textos. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 12, versículo 17. Dejo un apartado ahí. A lo largo de la palabra de Dios encontramos declaraciones que Dios le manda a su pueblo a tener gozo en todas las situaciones que viva. ¿Sabe que este tema tiene que ver con el crecimiento del cristiano? Su vida tiene que escalar, tiene que madurar y tenemos que cada vez más reflejar a Cristo en nuestras vidas. Es inevitable que no tengamos problemas, pero lo único que nos puede quitar el gozo, estudiábamos esto, hermanos, lo único que puede quitarle el gozo al cristiano es cuando desobedece y peca, hermano. ¿Escuchó eso? Solamente la desobediencia
y caer en pecado es cuando el cristiano difícilmente podrá tener el gozo del Señor. Fuera de ello, no hay circunstancia humana que nos pueda quitar el gozo del Señor. Dice Deuteronomio capítulo 12, versículos 17 y 18, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometiereis, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hija, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. ¿Qué dice? Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Profundo. Aquí habla del diezmo. Aquí habla de traer las primicias. Y usted sabe cuánto cuesta preparar la tierra. Usted sabe cuánto se sacrifica para preparar que dé fruto la tierra. Hay un trabajo, hay un esfuerzo. Pero dice Dios, cuando vengas, hazlo delante de Dios, pero hazlo ¿cómo? Frustrado, molesto, cansado, obstinado, no, gozoso, gozoso. Habacuc 3, 17 y 18. Encontramos, y podemos hablar muchos pasajes, hay muchos, yo me encontré más de 40, no vamos a abordarlos todos, pero sí algunos que nos habla que la palabra de Dios nos manda a los cristianos a mantener el gozo en todas las situaciones de nuestras vidas. Habacuc 3, 17 y 18, usted me alcanza con su vista. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo. Y qué difícil es cuando faltan las cosas en casa, ¿verdad? Qué complicado es cuando lo que tú pronosticaste que ibas a tener no está. Cuando todo el año te preparaste para algo y de repente al final de la jornada no se logró lo que tú querías. Dice la palabra de Dios, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es profundo, hermanos. Esto es muy profundo, porque como seres humanos y aún como cristianos queremos que siempre las cosas estén bien para podernos gozar, para poder levantar nuestras manos y glorificar el nombre de Dios. Pero no siempre será así. Aunque te falte en la alacena la comida del día, aunque no tengas para cenar, el Hijo de Dios se goza en su Señor porque sabe que Dios tiene control de las cosas. El hecho de que tú no veas que todo está bien no significa que Dios te ha dejado. Quizás Dios te está probando. A veces cuando el carro no funciona, se descompone, nos quedamos sin trabajo. ¿Cómo gozarnos en ese momento? Bueno, cuando falte todo eso, dice la palabra de Dios, yo me alegraré. El cristiano se gozará siempre en el Señor. Porque Dios tiene control. Esto no lo entiende el incrédulo, no lo comprende el ateo, pero el cristiano sabe que aunque falten las cosas, Dios está con nosotros. Romanos capítulo 15, versículo 13. Pablo estaba consciente de lo que les estaba dejando el mandamiento a los hermanos en Tesalónica. Pablo, como apóstol, conocía el sufrimiento y los eventos negativos que traía el seguir a Cristo, y él sabía de lo que estaba hablando cuando les decía: estad siempre gozosos. Dice Romanos 15, 13: y el Dios de esperanza os llene de gozo. Qué hermoso. ¿El Dios de qué? De esperanza. Tenemos un Dios que siempre tiene una palabra de esperanza, por muy oscuro y gris que sea la situación. Pablo no estaba diciendo las palabras al azar ni porque sonaran muy bonitas. Si alguien sufrió y padeció por seguir a Cristo, fue el apóstol Pablo.
Y esas palabras que dejó registradas ahí quedan para la iglesia del siglo XXI, a que nos gocemos siempre en el Señor. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo sabía que había momentos de dolor, de sufrimiento en la vida y en el andar cristiano. Él lo sabía. No lo busque, pero Romanos capítulo 12, versículo 15 dice: gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Pablo entendió que el gozo era tan importante en la vida del cristiano. Y yo no sé si en tu vida cristiana has dejado de gozarte, porque tanto te has cargado o tantas cosas negativas has visto que has perdido el gozo del Señor. Entendamos que el gozo del Señor es diferente a la alegría. La alegría está al nivel del alma. Cuando las cosas están bien, cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando todo camina muy bien, la gente se ríe en la mesa y platica y jajaja. Pero el gozo va al nivel del espíritu. Aunque no estén bien las cosas, el espíritu del cristiano se goza en su Señor. El apóstol Pablo habla a que los creyentes trasciendan, crezcan y quiten de sus vidas la tristeza que les producía las pruebas, porque el gozo que habla la Biblia, escuche esto, proviene de Dios. El gozo que habla la Biblia proviene de Dios, no viene de las circunstancias, no es una cuestión emocional, sino que proviene de Dios. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, me ayuda a leer, servimos a Dios. El cristiano sirve a Dios, ¿en qué, hermanos? ¿En qué nivel? ¿En la carne o en el espíritu? En el espíritu. Y es ahí donde caminamos en un nivel superior. Caminamos en un nivel de Dios. Porque mire que la carne cuando se cansa no quiere. Cuando está afligida no quiere. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu que tenemos contacto con el Espíritu Santo, siempre está dispuesto a servir. Puedo estar muy cansado, muy fatigado, muy indispuesto, pero me dice mi ser, mi espíritu, que yo debo de seguir adelante sirviendo al Señor, alabándolo a pesar de lo que estoy viviendo y sufriendo. Porque nosotros somos la circuncisión, somos del pacto, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo, me ayuda a leer, confianza en la carne. La carne es nuestra naturaleza pecaminosa, caída, esa que no quiere, esa que siempre pone pretextos. Los cristianos no confiamos en la carne. La carne nos miente. La carne no quiere sujetarse a Dios. La carne no quiere nada con el Señor. No confiamos en esos pensamientos. Cuando es día de culto, la carne busca pretextos para no estar aquí. La carne te dice, hay cosas más importantes que hacer. Pero el Espíritu dice, no, es el día del Señor. Y puedo ajustar lo que yo tengo por ahí pendiente después o antes del culto. Pero el tiempo del Señor es el tiempo del Señor. Y aunque corramos y sacrifiquemos, nos movemos y no le dejamos lugar a la carne en nuestras vidas. Usted está aquí por esa razón. Usted quizás no alcanzó o le faltó hacer cosas, pero el tiempo, este tiempo que estamos aquí en la iglesia, lo dedicamos al Señor. Entonces el gozo proviene de Dios. Tiene la certeza el cristiano de que su relación con Dios es tan importante que no importan las circunstancias para que le quiten el gozo del Señor. El gozo es sobrenatural, proviene de Dios. Es más, el apóstol Pablo mencionó que es
parte del fruto del Espíritu. Lo menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 22, que es un fruto del Espíritu. La palabra gozosos que encontramos, que dice en el texto, está siempre gozosos, significa en el griego alégrense en todo momento. En todo momento. Enfatiza que los cristianos se van a gozar y tendrán confianza profundamente arraigada en el amor de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33 y 34. Alegrarse y gozarse en Dios significa que el cristiano confía en el poder de Dios para el favor hacia los suyos. El gozo del cristiano descansa en que Dios proveerá en su providencia todas las cosas que tienen su plan perfecto para nosotros. Cuando nos gozamos en Dios, hermanos, nos estamos gozando porque tenemos la seguridad que Él tiene un plan seguro para nosotros, que Dios no está jugando con nuestras vidas. Por eso dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Enfoquémonos en Dios. Pongamos toda nuestra fuerza, voluntad, coraje en Dios. Y de lo demás, Él prometió que no nos faltará. Y cuando tenemos el gozo del Señor, sabemos de que Dios no nos dejará. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Qué profundo es esto que hemos leído. Tenemos la certeza que ningún suceso o circunstancia de la vida nos puede apartar o quitar el gozo del Señor. Miren lo que dice el Salmo 139, versículos 1 al 5. 139, Salmo 139, versículos 1 al 5. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Eso es profundo. El saber que Dios nos conoce tan detalladamente a nosotros. El entender que Dios conoce todas nuestras necesidades. El dolor que siento en la espalda, en el brazo, en la pierna. Dios lo conoce, Dios lo sabe. La carga que podemos tener por alguien en la familia, Dios la sabe. Pero Dios ha prometido siempre estar con nosotros, y nada de lo que podamos tener, hermanos, nos puede quitar el gozo del Señor. La palabra de Dios dice: siempre deben de estar contentos, alegres. Dios tiene control de las cosas. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis pensamientos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Esto nos habla de un conocimiento pleno de Dios, el Dios creador, con nosotros. Si Dios nos conoce, a veces oramos y le decimos a Dios: Señor, si tú supieras cómo me siento, ¿no? Dios lo sabe. Dios sabe cómo nos sentimos a veces, que no hay el ánimo, la fuerza, pero Dios nunca nos va a dejar, hermanos. Una perspectiva apropiada del gozo del Señor nos ayudará a superar las pruebas que enfrentemos y los problemas en esta tierra con un gozo, confiando en el Señor. Cuando el cristiano aprende a estar gozoso siempre en Dios, hermanos, desarrolla carácter. Desarrollamos carácter. Nos parecemos más a Cristo, porque las circunstancias nos ayudan a crecer. Los problemas nos ayudan a ser mejores. Los problemas nos acercan más a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, nos habla al respecto. Una perspectiva apropiada sobre el gozo bíblico aporta numerosas razones para que los cristianos estén siempre gozosos. Antes que nada, debemos de estar siempre gozosos
en aprecio porque Dios es justo y que incluso los problemas que enfrentemos, siempre Dios muestra fidelidad con su pueblo. Dice Romanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso usted lo sabe, yo lo sé. Es un texto muy conocido, muy cercano a nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que las circunstancias, los problemas, la adversidad nos acerca más a Dios. Y eso tiene que darnos la paz, la seguridad y sobre todo el gozo en el Señor. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, es decir, a los que llamó, y ahí está usted y estoy yo, y muchos que son salvos en el Señor, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es muy importante que dice este pasaje que hemos leído, hermanos. La seguridad que los problemas que tengamos y enfrentemos siempre nos recordará que Dios es fiel y que Dios nunca nos dejó. No lo busque, pero dice el Salmo 28:7, el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias, dice el Salmo 28. Una razón por la cual debemos de estar siempre con el gozo del Señor es porque tenemos que apreciar lo que representa la obra redentora de Cristo. Tenemos que siempre estar gozosos constantemente cuando veamos que Cristo fue a la cruz, que dio su vida y que ese sacrificio nos dio salvación y vida eterna, hermanos. Mire, vamos a leer un texto. Vamos a abordar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es, ¿qué, hermanos? La salvación ¿de qué? De vuestras almas. Por eso es de que siempre tenemos que estar gozosos. Ya no vamos directo al infierno, ahora somos salvos por Cristo Jesús, y eso debe de producir gozo. Cuando yo veo eso en mi vida cristiana, digo, Señor, gracias por el sacrificio. No lo entiendo completamente, pero sé que mi vida ahora tiene un destino contigo. Y por esa razón podemos nosotros gozarnos en el Señor. Una razón más por la cual debe de haber gozo en el cristiano es por las grandes bendiciones, innumerables bendiciones espirituales que poseemos gracias al sacrificio de Cristo. Ahí mismo vamos a 2 de Pedro, adelantito, capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria, dice, y su excelencia. Aquel que nos llamó. Todas las cosas que pertenecen a Él. Si algo Dios nos ha dado, hermanos, son bendiciones espirituales. Una de ellas es la paz, el perdón, la fidelidad, la misericordia. Son bendiciones espirituales. A veces queremos las materiales, pero son más y son mejores las espirituales, hermanos. Otra razón por la cual podemos nosotros gozarnos o tener ese gozo que nos pide como mandamiento la carta que estamos estudiando es porque siempre Dios provee para beneficio de su pueblo. Santiago 1, versículos 2 y 4.
Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 4. Al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte, ¿qué, hermanos? ¿Y sabe qué? Tiene que haber un gozo en el cristiano, porque debemos de entender y reconocer que siempre Dios está proveyendo, orquestando las cosas para nuestro beneficio espiritual. A veces no lo entendemos y podemos estar en desacuerdo, pero pastor, ¿cómo yo puedo encontrarle un beneficio de Dios a mi vida cuando estoy sufriendo con una enfermedad? Cuando tengo un problema muy grande. Hermanos, los problemas más dolorosos que pueden haber en nuestras vidas, siempre Dios las trata para beneficio nuestro. Quizás no lo entendemos en el momento, pero cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta de que Dios tenía la razón. Siempre Dios tiene la razón. Otra razón por la cual tenemos o debemos nosotros de estar siempre gozosos, y es muy importante, es porque tenemos la palabra de Dios. Este libro que tenemos entre nuestras manos es un gozo muy grande. Aquí encontramos promesas de Dios, palabras de vida eterna. Hay mucha gente que no lo tiene. Usted y yo tenemos una palabra que constantemente nos acerca a Dios. Y cada vez que usted abre la palabra de Dios, Dios le ministra. Es una razón por la cual tenemos que estar gozosos. Además de que Dios nos dejó su Espíritu, el Espíritu Santo nos dejó su santa palabra para alentarnos, animarnos, conocerle más, acercarnos más a Él. Y por esa razón debemos de estar nosotros siempre con el Señor gozosos y alegres. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por esa razón tenemos que estar siempre gozosos. Porque cuando más abundamos en escudriñar la palabra de Dios, cuando más nos metemos a ella, entendemos tanto su amor por nosotros y nuestra fragilidad, porque la palabra de Dios siempre nos enseña, siempre nos amonesta y nos acerca más a Dios. Hemos dicho, hermanos, que este es un mandamiento, es un imperativo de Dios que nos deja a nosotros, que es un deber del cristiano, ya no es del otro. No, ahora Dios quiere que miremos hacia nosotros mismos. Yo debo de estar siempre gozosos. Tengo muchas razones para gozarme con el Señor. Si el otro no lo hace, mi deber es yo hacerlo, porque eso es lo que Dios me pide en mi vida. Gozarnos en el cristiano, en el Señor, perdón. Vamos a leer un texto más, Hebreos 11, versículo 13. Hebreos capítulo 11, versículos 13, vamos a leer hasta el 16 y el número 25. Muchos cristianos del pueblo de Dios, cuando vivieron su vida, no todos alcanzaron a ver la recompensa que conlleva seguir a Cristo, pero todos sirvieron a Dios con gozo, hermano. Como pastor, y con ustedes como generación que hemos iniciado esta iglesia, no sabemos si Dios nos conceda la bendición de ver los frutos y ver este lugar lleno de almas para la gloria de Dios. No lo sabemos. Pero mientras estamos aquí, nuestro deber es vivir la vida cristiana con gozo en el Señor. ¿Qué es lo que dice el texto de Hebreos 11:13? Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y a veces esto es difícil y es duro, hermanos.
mucho esfuerzo, mucho trabajo y no ver con nuestros ojos el fruto de ese trabajo y de ese esfuerzo. Pero el texto dice que ellos murieron creyendo que así sería, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y qué hermoso es cuando encontramos cristianos así. Señor, no lo estoy viendo, me toca ver la etapa difícil de la iglesia en este lugar, pero yo sigo creyendo, yo te sigo viendo a ti, yo sigo confesando mi vida a ti, es lo que dice el texto 13, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Y esto es lo que hace el cristiano. Esto puede estar muy hermoso, materialmente hablando, pero nuestro destino final es allá con el Señor. Amén. Y mientras llegamos allá, nuestra mirada la ponemos allá, hermanos. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y aquí habla de Moisés. Él prefirió pagar el precio de seguir a Dios que el deleite y las cosas, el disfrute de las cosas materiales. Porque todo esto es temporal, por muy bueno que esté y se pueda disfrutar, esto se va a acabar. Lo único que será eterno estará siempre con el Señor. Vamos a concluir, para no dejar inconcluso el siguiente punto, pero vamos a ir al texto 18 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo, dice el 16, está siempre gozosos. Ya Dios nos habló que hay razones por las cuales debe de estar ese gozo constantemente. No estamos viendo las circunstancias, estamos viendo lo que Dios hizo en Cristo Jesús a favor nuestro. Y eso es más que suficiente para siempre estar gozosos. Dice el texto 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Iglesia Cristiana Hashem, la voluntad de Dios para con ustedes, para conmigo y toda la iglesia es que estemos siempre gozosos. Esa es su voluntad. Cuando Jesús dice que le sigamos y que tomemos la cruz todos los días, significa esto también, que su voluntad también quiere que estemos gozosos. No estemos tristes, aunque a veces los días o la prueba es muy difícil, sino que cuando tengas una prueba muy grande, una lucha muy difícil, mira lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario y encontrarás el gozo de tu vida en ese momento. Porque aún la misma muerte, por muy cercana que esté, también produce gozo, porque nos llevará directamente al Señor por la eternidad. Así es de que, hermanos, hoy Dios nos deja un peso muy grande a nosotros como iglesia. Quiere que crezcamos y quiere que siempre tengamos esa actitud de descansar siempre en las promesas de Dios, para no dejarnos apagar por nada ni nadie, hermanos. Que nadie le robe el gozo del Señor. No permita que las circunstancias o ninguna persona le quite ese deleite en las cosas de Dios. Siempre vayamos a Cristo y descansemos en Él.